Buenas noches para todos. Estamos muy contentos de podernos reunir alrededor de la palabra de Dios. Este estilo de estudiar la Biblia me encanta porque es como permitir que ella misma vaya aflorando sus enseñanzas, y lo bueno es que todos nos sentimos confrontados con el libro santo y algo más maravilloso, que entre todos vamos descubriendo las enseñanzas que contiene el pasaje bíblico. Hoy vamos a leer en el libro Segunda de Reyes, capítulo 6, los primeros 7 versículos, donde aparece un milagro que realiza el profeta Eliseo. Es bueno recordar que donde quiera que haya un milagro, aunque el instrumento sea un profeta, un apóstol o un siervo o sierva de Dios del tiempo presente, el autor siempre es Dios. El Señor está presente. La Biblia dice que los profetas profetizaban y hablaban por el Espíritu del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús era el que estaba presente en todos estos casos donde se manifiesta el poder de Dios de una manera extraordinaria. Pues ya gracias a Dios, hoy está con nosotros nuevamente el hermano Andrés y Sandra Rocío, para que nos colaboren en cómo desmenuzar el pasaje que vamos a ir analizando. Entonces, lo que tenemos dispuesto es leer el pasaje, hacer una corta oración y comenzar a escudriñar el pasaje mediante unas 7 preguntas, terminando luego con una oración de acuerdo con lo que hemos encontrado en el mismo pasaje. Dice así el texto, Segunda de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gracias, Padre Celestial, por lo que podemos recibir a través del texto de las Sagradas Escrituras. Imploramos que nos guíes con tu Santo Espíritu mientras estamos atentos a el pasaje que hemos leído. Vamos ahora a analizarlo con tu ayuda. Ayúdanos también para ser muy diligentes en poner por obra lo que aprendemos en tu bendita palabra. Bueno, entonces voy a ir haciendo las preguntas. Yo pienso que, pues como para que hagamos un repaso, Sandra Rocío puede leernos lo que es el resumen del pasaje. Esta primera parte es solamente volver a reconstruir la narración sin hacer ningún comentario de lo que el texto nos está enseñando, porque eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Sí, el pasaje es un pasaje muy corto. Dice que la comunidad de los profetas pidió permiso a Eliseo para ir al río Jordán con el fin de cortar madera para construir una nueva residencia, que también probablemente serviría como salón de reunión. Pues la anterior ya les resultaba pequeña.
Evidentemente había un bosque cerca del río. Además de concederles permiso, Eliseo aceptó la invitación de acompañarles. Al cortar un árbol, a uno de los profetas se le cayó al agua un hacha prestada. El joven estudiante clamó por ayuda de Eliseo, quien después de ser informado del lugar en el que había caído el hierro, cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Aunque en otras situaciones Eliseo empleó más a las personas para cooperar en resolver sus problemas, esta vez solo al final lo hizo, ordenando al profeta que la recogiera. El joven se metió al río y la sacó. Este es el resumen de este pasaje. Muy bien. Vamos a ir entonces en forma alternada, evacuando como las preguntas. A ver, ¿hay algo que no se entienda de este pasaje? Para todos ustedes un saludo muy especial, son bienvenidos. Este pasaje es un pasaje muy bonito, aunque es un pasaje muy cortico, pero es un pasaje que si le ponemos mucha atención tiene mucho contenido para nuestras vidas. Este segundo punto es, ¿hay algo aquí que usted no entiende? ¿Hay algo aquí en la lectura que de pronto usted dice, esta parte no la entiendo de verdad, me gustaría que me explicaran acerca de esta parte? Como por ejemplo, ¿qué pudo haber significado el palo que arrojó el profeta al río, pastor? Esa es una inquietud que nos surge, porque sí, ¿qué función tenía el arrojar ese palo al lugar donde el estudiante le dijo que había perdido el hacha? Bueno, yo pienso que es lo mismo como cuando vemos que el Señor Jesús hace lodo y lo unta en los ojos del ciego para devolverle la vista, o en otra ocasión directamente escupe en los ojos de la persona ciega, cuando realmente él pudo haber hecho el milagro directamente. A mí me parece que este palo bien puede ser una figura de los recursos que a veces se usan para hacer flotar, para lograr ciertos milagros. Bueno, ¿cuáles serían las hachas que hay que hacer flotar? ¿Cuáles serían las cosas que queremos recuperar? Hay muchas cosas que se nos han hundido, por ejemplo, grandes oportunidades, grandes ilusiones. A veces perdemos como la paz. Es probable que una persona pierda la reputación, la salud, o un ser querido se hunda en algún vicio, se vea en peligro de muerte. A veces somos nosotros mismos los que nos vemos también como pereciendo. Entonces, el palo puede ser una figura de los recursos que usamos para que se produzca el milagro. Por ejemplo, la oración, aunque la oración no es la que hace el milagro, pero es el medio para lograr el milagro. La fe podría ser también, a veces lo que recupera a una persona es como la amistad, la amabilidad de los hermanos de la iglesia. Se usa mucho la práctica muchas iglesias manejan mucho la práctica de ministrar, por ejemplo, a las personas abatidas, a los enfermos, usar aceite, la práctica del ayuno. No es que eso haga el milagro lo hace Dios, pero de alguna manera, no sé por qué, estas prácticas como que activan la fe, el poder. Entonces pienso que allí hay como una figura de esas cosas. Ahora, si el hacha que cayó y que se hundió representa al hombre pecador, a la humanidad que se ha perdido en el pecado, el palo bien podría representar la cruz de Cristo, la obra del Calvario, que es lo que rescata a la humanidad de las profundidades de la perdición. Pastor,
Pastor, algo importante, ya que tocamos el tema de lo que podría significar ese palo, la semana pasada veíamos que Samaria estaba sitiada y que unos leprosos que no tenían mayor suerte ni en Samaria ni fuera de ella, y cómo fueron usados por Dios para llevar las buenas nuevas, esas buenas noticias a la ciudad. Ellos también podrían haber sido como una representación de ese palo que vemos aquí, que es algo como que no es tan significativo, pero que Dios lo usa para hacer un milagro. Bueno, sí, alguna persona que uno no tiene como en ella mucha confianza, que no inspira mucha confianza, podría ser el instrumento que Dios usa para lograr para la realización de un milagro. Me parece que está bien. Bueno, para todos los que nos están viendo, las preguntas que tengan nos las pueden plantear a través del Facebook Live y desde aquí el pastor las va a estar contestando. Pastor, una pregunta que las personas se pueden estar haciendo en estos momentos. ¿Se puede aprender a ser profeta en una escuela? Bueno, cuando la Biblia habla de los hijos de los profetas, se refiere a los jóvenes que aspiraban a servir a Dios en el ministerio de la profecía de su época. Y claro, debemos entender de que esto era como una especie de seminario, como una escuela donde ellos iban a recibir motivación, una preparación de tipo espiritual e intelectual, pero propiamente el don de profetizar, en este caso hablar de parte de Dios al pueblo y denunciar los pecados y llamar al arrepentimiento, eso no es algo que se aprenda en una escuela o en un seminario, es una vocación que la da Dios, los dones los da Dios, pero entendemos que era un programa como de preparación universal para el servicio al Señor, pero las capacidades de hacer milagros como las que tenía Eliseo, la capacidad de percibir lo que estaba pasando en el campamento del enemigo o de predecir un juicio o algo así, eso viene directamente de parte de Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera pregunta del estudio, es ¿qué admira de este pasaje? Yo les voy a invitar que me vayan aportando alternadamente uno y uno para que nos vaya dando tiempo también de que vayan entrando de pronto algunos comentarios de los amigos que están conectados. ¿Qué admira Sandra de este pasaje? Bueno, algo que admiro del pasaje es ese magnetismo personal de Eliseo, que hacía que tanto sus discípulos, seguidores, le consultaran a él cualquier decisión y le pedían instrucciones. Es como de pronto la sensación que le daba a los demás sobre Eliseo, de que era una persona de confianza, que era una persona que se interesaba por las situaciones que podían vivir las personas y sobre todo sus discípulos o los que le seguían, los que estaban siendo como formados. Entonces me parece que esta característica de Eliseo a nivel personal me parece muy, muy bonita y muy interesante. Bueno, ¿qué admira hermano Andrés? Pues uno de los problemas que todas las iglesias, que todos los líderes quisieran tener, ¿no? Un problema sería que el lugar donde se reúnen les quede pequeño, Claro. que ese lugar donde se reúnen ya les quede chico, pues es una alegría, una dicha para todo líder que tenga, de que sean precisamente esa gente que le sigue, que tiene la vocación por el servicio a Dios, quienes quieran tener un lugar más grande. Claro, el hecho de que les quede el local pequeño indica que hay muchas vocaciones, hay muchos jóvenes que se encuentran deseosos de entrar a la escuela para servirle al Señor. Había un avivamiento en ese sentido en cuanto a las vocaciones. ¿Qué admira del pasaje, Sandra? Bueno, otra característica de Eliseo y que caracterizaba el ministerio de Eliseo era que el ministerio de él se le reconocía por los milagros.
Es decir, que esas señales que él daba acerca del poder de Dios hacía que muchas personas le siguieran o que entendieran de que era un enviado de Dios, que era un profeta de parte de Dios. Ujú. Hermano Andrés. Pastor, hay algo muy importante y es que los estudiantes le pidieron a Eliseo que por favor, un estudiante le pidió, por favor, acompáñanos. Y es como esa forma de, pues Eliseo tipifica la presencia de Dios, la unción del Espíritu, y es de cómo estas personas, a pesar de que iban a hacer un trabajo, pues un trabajo que no requería pues precisamente el poder de Dios, por así decirlo, y cómo ellos se sintieron que necesitaban que su líder estuviera ahí, que la presencia de Dios los acompañara en estas circunstancias. Sí, es bueno resaltar este punto de cómo, bueno, primero que Eliseo confía en ellos, le piden permiso para ir a cortar árboles para hacer una sede más grande. Él dijo, vaya, él confiaba en ellos. Era una tarea de carácter material, no era espiritual, y él les da el permiso, pero ellos no quieren ir a hacer ninguna labor sin contar con el respaldo, con la compañía de su líder. Es una dependencia sana y me parece que ese es un aspecto que vale la pena resaltar, como el respeto y esa admiración que le tenían al líder, que querían tenerlo siempre en sus programas, aunque no fueran programas de tipo espiritual. Me parece que ese es un buen apunte. ¿Qué admira? Bueno, y que eso también va muy ligado a que si ellos le consultaban a él cualquier decisión, querían sentir que él aprobaba de pronto este tipo de medidas que no parecieran muy espirituales en ese momento, pero también eso les daba la posibilidad a los estudiantes a que tuvieran ideas progresistas, o sea, de que pensaron un poquito más allá, que dijeran, bueno, ya esto nos quedó pequeño. Entonces, esto da a entender también de un líder que está dispuesto a escuchar a sus estudiantes, que está dispuesto a oír nuevas sugerencias, y que obviamente esto va a ir en función de lo que el Señor espera de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Continuamos viendo las cosas que nos gustan del pasaje. Pastor, algo importante aquí que podemos aplicar también con todas las personas que nos están viendo en la célula en estos momentos, y es que estos discípulos estaban comprometidos. Estos discípulos, en todos los verbos que se usan a lo largo del pasaje es: vamos ahora al Jordán, tomemos allí cada uno una viga, hagamos allí un lugar en que habitemos. No le delegaron al líder, no es haga, tome, vaya, sino que ellos dijeron, estamos estrechos, vamos y hagamos. Entonces, ¿cómo ellos no fueron pasivos, sino que ante la necesidad pusieron manos a la obra? Sí, que destaquemos ese punto, ¿no? Hay algunos que tienen muy buenas ideas y las plantean, pero no quieren comprometerse con lo que ellos mismos están insinuando. Estos estudiantes no solamente descubrieron la necesidad, propusieron hacer algo nuevo, y como la escuela no tenía pues recursos, uno nota que estos estudiantes y Eliseo mismo eran más bien pobres, no tenían para pagar oficiales que hicieran la nueva sede, pues ellos mismos estaban dispuestos a participar, a obrar, y me gusta mucho esa actitud de que no solamente sugieren, sino que se comprometen y le ponen el hombro a la obra que vieron que era necesario hacer. Muy bien. Otro punto positivo que nos guste, o si hay alguien que está... Pastor, sí, por aquí Gloria Álvarez León dice, el madero es un elemento para que se produzca ese milagro, es el puente. ¿El qué? El madero. Uh-huh. Dice ella que es como el puente que Dios usa, lo que estábamos hablando, el puente que Dios usa para producir el milagro. Uh-huh. Pastor, algo que admiramos de este pasaje es que estas personas eran personas honradas,
preocupadas por dar cada uno lo suyo, que era lo que estábamos hablando, que eran personas preocuparon por su ministerio, por dónde estaban y tenían esas ganas de crecer, esas ganas de expandir su ministerio, expandirse en el lugar donde estaban. Algo también que nos gusta es que los dos milagros relacionados con el hacha, uno, que flotó y que siendo tan liviana, no se la llevó la corriente. Ujú. Dios lo puede hacer. ¿Qué más nos gusta del pasaje? Participó en ese milagro, es decir, el joven colaboró, primero informó lo que le había ocurrido, había perdido el hacha que era prestada y eso era lo que más le preocupaba. Luego, Informó informó dónde había caído y también entró al río para cuando el profeta le dijo, bueno, ahora sí recupérala. Ujú. Bueno, a mí me gusta también que la pobreza no es un impedimento para servir a Dios. Estos jóvenes pertenecían indudablemente a una condición social de pocos recursos, pero ellos estaban muy entusiasmados, dispuestos a servir al Señor. Vamos ahora a mirar las cosas que no nos gustan del pasaje. Bueno. Hermano Andrés. Bueno, algo indudable para todos los que estamos viendo es tener que tomar algo prestado, Sí. algo que no es nuestro y perder eso que pedimos prestado. Que sería como afrontar una especie de imprevisto, que se pierda lo que nos prestaron, ¿no? Afrontar los imprevistos. Uno de los alumnos había perdido el hacha que le han prestado y eso le generó mucha angustia. ¿Qué otra cosa no le gusta del pasaje? Bueno, también pues se evidencia allí los pocos recursos que tenían los discípulos de Eliseo, es decir, el hecho de que él haya perdido un hacha prestada, o sea, ni siquiera ellos tenían sus propias herramientas, no podían tenerlas, entonces esto evidencia una cierta escasez en este servicio que de pronto ellos estaban asumiendo de ser formados. Las limitaciones que se tienen para servir al Señor son experiencias que muchos hemos tenido en el servicio del Señor. Y uno puede ver que estos discípulos en una charla anterior en un estudio anterior que realizamos, vimos que uno de esos discípulos murió y dejó a la esposa con muchas deudas y en apuros. Estos discípulos mantenían como muy necesitados. En otra ocasión, Eliseo realiza un milagro para poder comer pan porque no tenían suficiente pan. Eliseo multiplicó unos panes. En otra ocasión tuvieron que hacer una especie de almuerzo con unas bellotas, con unos frutos poco conocidos y eso resultó tóxico y él tuvo que hacer un milagro para sanar los alimentos para que los pudieran consumir. Como que vivían en base de milagros porque la chequera de Eliseo era muy bajita, muy malita. Bueno, pasamos ahora a otra pregunta. Los valores que podemos destacar de este pasaje. Bueno, estos valores que podemos destacar aquí habla acerca de, por ejemplo, la iniciativa, que no siempre las buenas ideas, las buenas propuestas, no necesariamente salen precisamente del líder. La iniciativa de los estudiantes, ¿no? Ese es un valor, tener iniciativa. Sandra. El sentido de cooperación, es decir, que entre todos se propusieron a levantar un nuevo lugar donde pudiesen reunirse. Entonces, pero era de cooperar, todos tenían que aportar. Lo que decíamos en el punto anterior, de que no solamente daban buenas ideas, sino que se comprometían, porque algunos son muy buenos para señalar qué es lo que debemos hacer, pero no son muy diligentes para cooperar.
Muchas veces los pasajes pues no reúnen todos los detalles. Podría ser que tampoco tampoco hubo tiempo entre el momento en que cayó el hacha y el momento en que interviene Eliseo, porque Eliseo estaba allí. Entonces el muchacho se manda las manos a la cabeza y dice, Dios mío, era prestada, ¿qué voy a hacer? Entonces inmediatamente está la respuesta allí, no demoró una hora como para que él hubiera ido a orar, Señor, ayúdame, si no puedo recuperar el hacha, que yo pueda conseguir el dinero para pagarla. Entonces por eso tal vez no se extraña la ausencia de la oración aquí. Un valor a destacar aquí, pastor, el sentido de responsabilidad del joven que perdió el hacha. Él no la dio simplemente por perdida. Él quiso buscar ayuda a ver cómo podía recuperar aquello que había perdido. Más que todo, lo que se aprecia aquí es que el hecho de perder el hacha le generó mucha angustia, lo que indica que no era una persona conchuda. Hay personas que se le perdió la bicicleta, no, yo le digo que no se me perdió, me la robaron y no se muestran incómodos, pero uno puede apreciar de que había un gran sentido de responsabilidad en el joven. Que es de pronto lo que no se dice en el texto de la oración, pero el solo hecho de que Eliseo le haya dado la orden al joven para que recogiera el hacha, indicaba como que él sabía que Dios estaba obrando allí, y además que era un profeta ungido por Dios, o sea que esto no era una obra de sí mismo, sino que era debido a que Dios lo había ungido, y sin esta unción probablemente el hacha se hubiera perdido. Otro valor es que el joven, que ya lo hemos mencionado, que perdió el hacha, pero también de parte de Eliseo vemos que hay una comprensión, es decir, no recriminó al discípulo por la pérdida, se dispuso a colaborarle. Sí, porque hay líderes que son muy regañones, ayudan pero echan cantaleta. Y uno nota que no era un momento para recriminar al que uno no sabe en qué forma se le perdió el hacha. No, es una cuestión accidental, ¿no? Pero aún siendo así, hay padres de familia, hay líderes que le suman a la angustia del joven su crítica, a veces muy cruel. Uno nota que Eliseo tuvo comprensión y se dispuso a ayudar al discípulo sin hacerlo sentir mal. Pastor, aquí un valor importante a destacar es la accesibilidad que tenía Eliseo como líder. A pesar de que habían reyes que obedecían la palabra de Eliseo, que le temían por ver cómo Dios usaba a Eliseo, no se jactaba de ser una persona tan importante, sino que por el contrario siempre mantuvo esa humildad, esa preocupación por la necesidad de la gente y sobre todo de los humildes. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a uno de los puntos que más nos gusta del estudio de la Biblia, de las narraciones como estas, es tratar de observar a Dios actuando en el pasaje. ¿Qué le dice este pasaje acerca de Dios? ¿Cómo ve usted a Dios aquí? Vemos a Dios como el que da las buenas ideas a sus hijos. Indudablemente que pues no habíamos caído en cuenta que todo ese movimiento en favor de la escuela de los profetas lo genera Dios mismo. Él es el que nos da las buenas ideas, Él es el que nos da los recursos para que pongamos por obra esas ideas. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de este pasaje? Que el Señor se preocupa de aquellas cosas en nuestra vida que a veces no parecen tan trascendentales, ¿sí? Que el Señor se preocupa, el Señor cuando fue a la boda se preocupó de convertir esa agua en vino. Los diferentes incidentes y las cosas que hemos visto a lo largo de todos estos pasajes de los jueves, hemos visto cómo el Señor se preocupa
del ser humano y de las necesidades que nosotros pasamos, que Él no es indiferente a nuestra necesidad. Me parece que Dios es detallista, es como con lo que podríamos definir este tipo de milagros, ¿no? Realmente no era necesario, no era una cuestión de vida y muerte, ¿no? Si el hacha se perdía, pues eso se podría ir pagando poco a poco. Habría un momento duro, difícil, pero tampoco era una cuestión tan grave. Sin embargo, me llama la atención que Dios despliegue un milagro para aliviar a un joven que está azarado, que es lo mismo que sucedió en las bodas de Caná. Se les acabó el vino. Bueno, en esa cultura era algo bochornoso, que se le acabe el vino a una pareja en plena fiesta. Es como quedarme yo varado por gasolina allá en ese túnel de la avenida Primera. Imagine que azare uno allí sin gasolina, qué vergüenza. Es más o menos eso. Pero el pasaje nos indica que Dios se preocupa por las cosas pequeñas que nos preocupan a nosotros. Ya hace creo que unos 35 años, yo tuve la oportunidad de experimentar una manifestación milagrosa de Dios. Yo he tenido grandes experiencias con el Señor y pues como muchas veces he dicho, también en forma de burla de la muerte, yo he tenido como unas 3, 4 órdenes de captura de varias funerarias y me las he volado, por la gracia de Dios. Realmente el infarto, la peritonitis, bueno, todos estos eventos son hechos milagrosos que agradezco a Dios, pero realmente, ¿quién lo creería? Uno de los milagros más grandes que a mí me ha tocado sucedió en una población cerca de Bucaramanga, como a unos 3 horas de Bucaramanga, llamada El Playón, Santander. Un sábado yo estuve visitando una congregación, era pastor en Bucaramanga, y se prolongó el culto. Cuando salimos a la variante, que era por donde pasaban los buses, ya no pasaban buses, ya todo el mundo que consultábamos decía, no, ya el último bus ya pasó. Bueno, por ahí pasaban buses que venían en servicio directo de Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Riohacha, Bucaramanga, pero eran buses que no tenían oficina en el Playón. Además estábamos en las afueras de la población y ese lugar, yo no sé ahora, en ese tiempo era una zona roja, entonces era peligrosísimo parar allí. Los hermanos que me estaban acompañando allí me dijeron, hermano, a esta hora ya no insista, vámonos, más bien usted madruga, a las 5 de la mañana sale el primer bus de acá. Y yo dije, bueno, sí, está bien, no es ningún problema, claro que a mí me gusta amanecer en la casa y como el domingo era a las 4, pues yo quería llegar, así fuera a la 1 de la mañana, pero adelantar un poco la enseñanza o madrugar, pero imagínate a las 5 de la mañana eso indicaría que iba a llegar como a las 7 o 8. Y entonces, bueno, no me gustaba la idea, pero me resigné. Sin embargo, yo me acordé de estos incidentes porque tengo varios testimonios de cómo Dios obra en cosas que son muy sencillas y en eso nos demuestra sus detalles y su amor. Yo mentalmente oré, Señor, tú puedes hacer que aparezca un bus y que me lleve en este momento antes de retirarme de aquí. Pero también pensé, si aparece un bus de esos comunes que van recogiendo pasajeros por todas partes, pues no es
propiamente algo extraordinario, es un bus que viene retardado. Pero lo que sí creo yo que sea un milagro es que yo le ponga la mano a un bus, esos se llamaban con aire acondicionado, un bus climatizado. Estaban en el furor esos buses con aire acondicionado. Estamos hablando de 35 años atrás o 40 años. Y no, eso era un lujo, montar en un bus que tenía aire acondicionado. Si un bus de esos me para aquí, eso sí es un milagro. Estaba yo pensando eso cuando vi que venía un bus y le puse la mano. Ya de creer usted que abre semejante puertota y sale esa oleada de frío. Mire, cuando yo subía a ese bus era como si estuviera subiendo al cielo. Es que es mucho amor, es mucha misericordia la del Señor. Qué bendición que nosotros podamos contar con un Dios que se cuida de los pequeños detalles. En ese orden de ideas, cuando yo he dado este estudio he recogido bellísimas historias como de los hermanos que se fueron. Me contaba alguien cuando yo conté esta historia, él dijo, hermano, yo le creo porque nosotros con nuestro pastor nos fuimos a celebrar un bautismo al río y pues nos llevamos la congregación que era pequeña y aprovechamos, pues íbamos a montar una olla y almorzábamos y nos quedábamos bañando un rato. Cuando montamos la olla y prendimos el fogón y comenzamos a hacer el culto para primero celebrar el bautismo, unos estaban allí en el fogón y otros en el bautismo, se ha oscurecido el cielo y se ve una tormenta que viene, se ve como una cortina ya que viene un aguacero, que todas las personas que estaban en el paseo inconversos, que no eran de la iglesia, se metían a sus carros y se les veía esa risita socarrona, se les va a apagar la olla, se les va a acabar el culto. Y los hermanos levantaron los brazos y dijeron, Señor, tú puedes hacer que esta tempestad pase. Y me decían los hermanos que vieron cómo la tempestad venía y se abrió como una cortina y por los lados pasó la tempestad y allá al fondo volvió y se cerró y siguió. Y los inconversos quedaron sorprendidos. Y los hermanos, no, pues eso creo que fue el culto más maravilloso, culto campestre más maravilloso que hicieron. Bueno, ese es nuestro Dios, un Dios que tiene cuidado. Ahora, si Él se cuida de esos pequeños detalles, no cuidará de aquellas grandes preocupaciones que tenemos, aquellas grandes necesidades que tenemos. Por supuesto que sí. Entonces eso es lo que nos dice el pasaje acerca de Dios.